Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, desde donde me estés viendo, te doy la bienvenida a mi canal, a Conocimiento Estelar. Como ya sabes y siempre te repito, en mi canal te comparto información acerca de lo que son las llamas gemelas, evolución espiritual, conciencia, programación, desprogramación de la mente, así que si mi contenido resuena con vos, bienvenido seas. Y hoy tengo a dos invitadas aquí en el canal. Quiero darle la bienvenida a Claudia Flores y a Rosalba Montero, que son dos trabajadoras de la luz, llamas gemelas. Les doy la bienvenida, las quiero mucho. ¿Pueden presentarse, Claudia? Hola, ¿qué tal? Gracias, Eva, por tu invitación aquí a tu canal. Es un gusto estar y poder compartir el testimonio que tal vez si hay alguien por ahí que le resuene, le pueda ayudar en esos momentos en que no sabe uno ni qué hacer, ni cómo poder llevar las situaciones que se van presentando en el camino del despertar espiritual. Exacto, gracias por presentarte. Y Rosalba también, bienvenida seas al canal. ¿Quieres Gracias, hermanita. presentarte? Sí, muchas gracias. Bueno, pues ya como lo dices, yo soy Rosalba, y sí, efectivamente, como dice Clau, en este camino siempre es necesario encontrar a alguien con el que te puedas identificar y el que pueda ayudarte un poquito a todas esas dudas que puedan llegar cuando no tienes como muchas personas a tu alrededor que te ayuden o con quien platicar este camino tan, tan, pues podría llamarle complicado, pero en realidad lo complicado es la soledad que se vive en este camino porque no con cualquiera puedes platicar estos temas. Exacto. Y como les estaba diciendo, ellas vienen, las dos nos van a estar platicando acerca de cómo ha sido su despertar de conciencia y espiritual y a través del camino de las llamas gemelas. Entonces, gracias a las dos por estar presentes y voy a empezar con vos, Claudia, que Sí, no sé si claro. puedes contarme un poquito acerca de, pues, cómo empezó, cuál fue primero para vos, si fue tu despertar de conciencia o tu despertar espiritual, y cómo empezaste, con qué energía era la que estabas trabajando en el momento que empezaste, si era masculina o femenina, para Mi, poder tener guía. sí, mira, la verdad yo lo tomo como en fases, mi despertar. Yo lo tomo, primero fue mi despertar espiritual y fue desde hace mucho tiempo. Eh, y como no tenía una conciencia de lo que me estaba ocurriendo, entonces como que lo corté. Lo corté dos veces, de hecho. La primera vez fue por presión también familiar, porque pues tú sabes, o sea, las familias muy tradicionales de la religión y todo eso, cuando empiezas con un despertar espiritual, te llegan muchas cosas como su nombre lo indica, espirituales y que muchas veces no las sabes entender. Exacto. Después corté ahí, vino otro como especie de despertar espiritual en otra etapa de mi vida, también la corté porque me espanté, no sabía lo que me estaba ocurriendo. Y esta última vez de un año para acá, que empezó mi despertar espiritual nuevamente debido a otras situaciones, pero ya afortunadamente hubo también ese despertar de conciencia, que es ese saber lo que me estaba pasando, conocer lo que me estaba pasando dentro y fuera, poder identificar qué era el camino que estaba tomando y por el cual estaba avanzando. Entonces, ese despertar espiritual junto con el despertar de conciencia fue para mí lo que marcó una gran diferencia en el camino que estoy actualmente tomando. Ok. Y ahora, en ese periodo donde vos, de lo que nos estás platicando, de esta Uh parte -huh. del periodo de tu despertar, ¿ya tenías vos información de que eras llama gemela, que había otro ser No, esperando por ti en otro? No, todavía no tenías nada de información. no, y de hecho yo creo que eh, siempre he sentido esa situación de estar esperando a alguien. De un año para acá comencé a soñar a este ser que no le me gustaría ponerle el nombre de llama gemela, simplemente es un ser que es Un la otra ser, parte de ajá, mi alma exacto. y que ha estado entrando a mi vida últimamente.
empezó en sueños y que ha hecho totalmente una revolución en todo lo que soy hasta este momento. O sea, me ha cambiado la perspectiva de todas las cosas. Fue el que detonó mi despertar espiritual nuevamente. Eso fue. Mi despertar espiritual y mi despertar de conciencia fue a través de este camino. Y me ha ayudado a encontrarme a mí misma, a conocerme, lo que son todas mis habilidades, las ha potenciado. Y al contrario de lo que he visto en muchas otras personas que se quejan muchísimo de que es un camino muy difícil. Sí es difícil, ¿verdad? Sí es difícil, o sea, sí, pero como que te potencia también lo bueno. Y yo estoy enfocándome en eso, en potenciar lo bueno, lo que ha sacado bueno de mí, que ha sacado mis talentos que no conocía, que me ha aprendido a conocer mucho mejor a mí misma, y yo me quedo con eso, con lo bueno de este camino. Amén, así es. Y fíjate que a mí, pues en mi caso es de que yo solía decir eso, que el camino también era muy, muy duro, pero siento que tiene que ver con lo que venís a trabajar. Por ejemplo, Exacto. como yo traía los rasgos psicópatas, o sea, era todo difícil porque todo lo veo lo miraba desde una perspectiva oscura, Uh-huh. todo era queja, todo era crítica, entonces, ¿cómo puede haber un camino fluido en una mente así? Entonces, por eso Sí. siento que a veces nosotras las que traemos el rasgo psicópata es a los que más nos cuesta. Pero Lo que como por pasa es ejemplo, que, sí, sí, sí. no, en tu caso era diferente porque no venías a trabajar tanto como en No, estos casos. yo de hecho siento y lo que se me ha guiado es a trabajar el amor incondicional hacia mí misma, empezando por mí misma y hasta mis semejantes, a todo lo que me Sí. rodea. Y es lo que he estado haciendo. Y es lo que este camino me ha guiado, a conocerme y a potenciar lo que es el amor incondicional. Eso sí lo tengo muy marcado, que es lo que tengo y lo que estoy aprendiendo y lo que estoy trabajando ahorita. Y lo que tú Sí, decías de que es que nosotros las personas somos complicadas a veces. Y como traemos un bagaje atrás de todo lo que venimos cargando, no nada más de esta vida, sino de las anteriores, para las personas que creen en la reencarnación, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que nos va haciendo complicado el camino. Todo eso acumulado que traemos es lo que se va haciendo complicado. Y a medida que lo vamos trabajando, que vamos sanando todo lo que tenemos por ahí escondido, lo que tenemos mal, es como va emergiendo todo lo bueno. Y es cuando se puede empezar a apreciar lo que es el camino de llamas. exacto. En el momento que lo empezás a apreciar, me Uh-huh. imagino, ¿verdad? Cuando empezás a tener la armonía. Entonces, Exacto. si vos has llegado a este punto de armonía, ¿cómo lo lograste? ¿Qué integraste para ya no necesitar a esa otra persona o esa otra alma que está por allá? O Uh-huh. sea, ¿cómo te lo hacían creer en la tercera dimensión por memoria? ¿Cómo integraste ese cambio para cambiarlo y poderte integrar en tu verdadera armonía? Sí. Eh, yo creo que es la paz, el amor propio, es lo que debes de trabajar mucho, el amor propio. Las mujeres tenemos esa tendencia a fuerzas querer que alguien nos complemente, que alguien sea parte de nosotros. Así Y es. cuando no lo tenemos es cuando nos sentimos débiles, nos sentimos, no sé, dejadas de lado, nos sentimos mal. O sea, culturalmente y ya por estereotipo las mujeres traemos eso. Entonces es lo que nos debemos de liberar, de sentirnos suficientes y sentirnos que no necesitamos de nadie más. Por ejemplo, en No este ser camino de amor. llamas, ya sabes que tienes al otro ser, a la otra parte de tu alma la tienes por ahí. Ahí anda, no sé, lejos, cerca, la conozcas, no la conozcas, pero cuando tienes la certeza de lo que es y de lo que no es, entonces es cuando te da esa paz y esa seguridad de que tú sola eres un ser completo. Que tú Sí, cuando integras ya tu luz, tu sombra, tus problemas y tus soluciones, entonces es cuando verdaderamente estás en paz y puedes empezar a dejar de lado esa necesidad de otra persona, esa necesidad de que alguien más te complemente. por eso muchos llegamos, no sé si están de acuerdo ustedes, pero en mi caso llegué al punto de sentirme tan en armonía que me di cuenta que no es necesaria como esa unión física con tu llama Uh-huh. gemela.
O sea, Así es, no la necesitas, tu llama gemela sos vos cuando llegas a vos exacto, a ese amor exacto. propio del que habla Claudia. Así es. Y entonces ahí es cuando verdaderamente ya puedes comenzar a avanzar en tu propio crecimiento espiritual y en tu propio crecimiento de conciencia. Una vez que logras integrar esas dos polaridades que les llaman, ¿verdad? Cuando estás en armonía ya por fin es cuando puedes avanzar y puedes ver las cosas con claridad. Porque al inicio de este camino, incluso a mí me pasó, pero fue muy poco tiempo, fue lo bueno, porque yo he oído historias de personas que se obsesionan mucho, que es verdaderamente un problema, se vuelve ya una obsesión, un problema esa situación de la llama. Y a mí al principio me ocurrió, pero fue muy poco tiempo, o sea, sí se sentía una especie como de desesperación, de Obsesión. querer a A fuerzas todos. avanzar en eso, sí. Sí, Pero creo que a una todos vez nos que pasa. logras como, no sé, como que logras darte cuenta de que en realidad nada hay afuera de ti. O sea, en realidad Nada. todo el camino te llama, es adentro de ti. Es luchar con tus demonios, luchar con tu oscuridad, potenciar tus habilidades, sacar tu luz. Cuando ya integras todo eso, te vuelve fácil. Sí, se vuelve como fluido, lo dejas fluir, aunque venga Exacto, la tormenta. Por ejemplo, a mí me viene la no importa. tormenta, pero ya ahora la puedo, hasta me sorprendo yo misma de cómo lo manejo. Antes no lo podía manejar, me estresaba, me ponía mal y me venían las crisis existenciales. Ahora ya he Exacto. trabajado mucho con eso. Y ya trabajando sobre eso, o sea, es una ayuda no nada más en ese camino, o sea, en toda tu En vida en todo. general, porque todo ya como estás acostumbrado a tratarlo a verlo desde como el observador, como un espectador, como fuera de ese teatro que es la vida. Tú te pones afuera y puedes observar todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, sean dramas familiares, sean dramas con amigos, sean dramas en el trabajo. Al tú estar observando desde afuera, eso es lo que te permite tener el control de tus emociones, mantenerte en un estado neutral, que es el que en realidad venimos a trabajar aquí, estar en neutralidad. Este mundo es de polaridades, bueno, malo, blanco, negro, te enojas mucho o estás muy feliz, y en realidad lo que no podemos estar en ese vaivén de emociones, tenemos que estar en la neutralidad para poder estar en paz y poder avanzar en lo que queramos hacer. Y eso aplica para todas las cuestiones de nuestra vida. Sí, exacto. Así es. ¿Algo más que querrás compartir de tu Ujú. propio Bueno, proceso? sí, yo quisiera Claro. comentar también que este camino de la espiritualidad es una línea muy fina por la que vamos en medio. Y como estoy comentándolo, o sea, son polaridades, son los extremos. Entonces, hay que tener muy en cuenta que todo el camino es hacia adentro. Todo lo que escuchemos, ahorita hay una sobrecarga de información de todos, hay muchísima gente hablando sobre el despertar espiritual, sobre todo lo que está ocurriendo, y debemos de tener mucho discernimiento en eso. Debemos de estar verdaderamente conscientes que de todo lo que se dice allá afuera hay que pasarlo por el filtro del discernimiento. No dejarse llevar porque aquella persona dijo esto, aquella persona dijo el otro. O sea, puedes tomar de toda Pasarlo la por el información que filtro. te llegue, pero la tienes que pasar por un filtro para discernirla y para verdaderamente lo que te resuene a ti, esa va a ser tu verdad. Eso tenerlo muy en cuenta. Es como si estuvieras en un camino y parada y estuvieran muchos caminos allá alrededor, no sabes por cuál ir, está oscuro, no lo alcanzas a ver, pero tú eres la luz. Tu intuición es la Sí, luz que te va a guiar hacia el camino correcto que debas de tomar. Y esto no aplica nada más en las llamas, sino en todo lo que se está manejando ahorita de en todo. espiritualidad. Yo lo miro, ¿sabes? Como eso que estás platicando, como por Ujú, ejemplo todas las religiones. No sé si estás de acuerdo vos, Rosalba, de que, por ejemplo, el catolicismo, el evangelio, todos tienen una verdad. Todos tienen una verdad. Entonces, ujú. entre todos defienden su verdad. Pero Sí, realmente claro. ahora yo desde mi punto de vista, desde aquí yo veo a todas y de todas yo tengo algo en mí. Entonces yo, como dice Claudia, yo discierno lo que me alimenta de todas ellas. Para mí ninguna es real, pero todas tienen algo de verdad. Y de la que me alimenta o lo que me alimenta esa información la voy a integrar y la que no, pues simple y sencillamente no.
Pues más que nada, sí, también de las religiones y de la espiritualidad en sí, que ya últimamente se está haciendo casi también como una religión. Pero la Sí, verdadera espiritualidad también ahorita hay mucha información errada, mucha información este, que a fuerzas tenemos que discernir y ver qué es lo que nos conviene y lo que nos resuena, para no sí, caer en excesos, en delirios místicos, en qué sé yo. O sea, tantas delirio. cosas que hay. Vaya Ujú, que lo mencionaste, pero el delirio místico, Claudia, desde mi experiencia, yo lo viví. El delirio místico, viví lo místico y después el delirio místico me ayudó mucho para poder entender precisamente cómo trabajan esas entes que se crean en la mente. ujú. O sea, es importante también vivirlo, aunque sea de oscuridad, porque ahora entiendo que eso es lo que me hace comprender ahora mi camino. Sí, lo que pasa es que cada quien tiene sus procesos, eso también hay que verlo. Y no Sí, podemos juzgarnos unos a otros, tenemos que ver, cada quien tiene su proceso, cada quien tiene que vivir lo que tenga que vivir. Y cuando esté listo, entonces encontrará el camino correcto, que es lo que estamos diciendo. Encontrarás lo que te resuena y te irás por ahí. Pero todos tenemos un proceso que tenemos que vivir y para cada quien es diferente. sí, gracias Claudia por tu conocimiento. Voy a pasar ahorita con una pregunta para Rosalba. Sí, claro. ¿Estás ahí? Sí, Rosalba. Sí, 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 Bueno, aquí yo estoy. quería empezar con vos de cómo, cómo empezó tu despertar espiritual, no de conciencia, sino el espiritual, y cómo te metiste al mundo espiritual después de haber estado solo en la materia. Porque por lo que hemos platicado, por eso me estoy enfocando en eso, porque estabas antes solo en la materia. ¿Cómo hiciste para entrar solo al mundo espiritual? Integrarte. Ok. Bueno, es que yo tuve un despertar espiritual. Como lo platicábamos, para mí mi despertar espiritual fue ser consciente de esa divinidad, ser consciente, conocer al Padre, ser consciente, conectar con Él. Eso para mí fue mi despertar espiritual. Em, Tener ese contacto con Él, saber que hay, que existe esa divinidad, saber que siempre hemos estado conectados a la fuente. Para mí mi despertar espiritual fue darme cuenta precisamente de eso, que no hay separación. Y entonces mi camino comienza ahí, mi camino espiritual, todo este proceso comienza ahí. Es cuando empiezo yo a comprender que soy más que materia, ¿sí? Es cuando aprendí que soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Entonces, eso fue el principio. Después tuve mi despertar de conciencia, que la verdad es que no sé qué pueda ser más complejo, pero después cuando tuve mi despertar de conciencia fue cuando despierto a este viaje de llamas. Entonces, ahí es cuando empiezo, como lo comentaba Clau, empiezo a conocerme más, empiezo a conocer mi sombra, empiezo a sanar. Eh, para mí, yo sí puedo, me gustaría hacer énfasis un poquito en todo ese proceso, porque para las personas a lo mejor que están viviendo un camino de llamas, probablemente haya muchas que estén ahorita en ese proceso de llamas en donde no entienden, en donde... Y lo digo porque ese fue mi caso. O sea, para mí fue extremadamente difícil no entender el camino en el que estaba y recorrer muchos años de mi vida sin entenderlo y sin tener el conocimiento y la ayuda que yo requería, ¿sabes? Entonces, para mí sí es como de mucha importancia como hacer énfasis en estos pasos y en lo que se puede vivir cuando no eres consciente que estás en un camino de estos, cuando no sabes absolutamente nada y solamente estás como estancada, como en el sufrimiento, porque si es una parte muy dolorosa en donde te conoces, por ejemplo, en mi caso fue saber que
primero saber que soy un ser espiritual que está viviendo una experiencia humana y que esa experiencia humana conlleva muchísimas cosas, que tenemos un cuerpo emocional principalmente, que hay que saber cómo manejarlo y que hay que saber cómo sanarlo, porque es lo que nos mueve definitivamente. En mi caso, yo vivía con unas emociones desbordadas, incontrolables. ¿Sabes? Ya sabemos todos, después empiezo a conocer que, ok, tenemos una herida primaria, después ha sido maravilloso ver cómo he sido guiada a encontrar todas esas respuestas, cómo he sido guiada a ir sanando, a irme conociéndome, a ir sabiendo, dónde tenía que poner más atención en ese momento. Entonces, sí es realmente un camino, yo te puedo decir, eh, pesado, difícil, pero al mismo tiempo hermoso, porque si yo no hubiera estado en este camino, no fuera lo que soy al día de hoy. Entonces, sí, definitivamente creo que son temas que hay que adentrarnos un poquito más en cada proceso, en cada paso, cómo lo vivimos, cómo lo trascendimos, de qué manera la divinidad nos fue guiando para poder tener más claro el camino y no ir así como a ciegas o tambaleando, porque por ejemplo, hoy yo veo a Clau, la seguridad y la confianza y la certeza con la que habla, a un principio en mi caso yo no la tenía, ¿no? Como te puedo hablar al día de hoy de decir, oh sí, ok, hoy agradezco haber estado en este camino. Hoy mi fe y hoy mi confianza en el Padre es mucho, más grande de lo que era cuando yo inicié esto, ¿sabes? Entonces, sí es como necesitaríamos, ahora sí yo necesitaría más tiempo para explicarte exactamente mi proceso y cómo he ido llegando a lo que soy al día de hoy, pero sí te puedo decir que ha sido, agradezco, aunque en momentos pude llegar a no querer estar en este camino por el proceso tan difícil o tan doloroso que pueda ser. El conocernos a nosotras mismas y el volver a sentir el dolor de nuestras heridas y no de esta vida, como decía Clau, de vidas pasadas, el volver a vivirlo y a sentirlo para sanarlo, no es un proceso fácil, pero definitivamente que al día de hoy sí lo agradezco porque veo en lo que me he convertido, ¿sabes? Lo que he sanado, lo que, lo que tengo muy presente al día de hoy que soy. Entonces, eso definitivamente vale la pena todo el recorrido, ¿no? Y todo ese proceso que pueda ser eh, complicado en su momento, pero maravilloso al día de hoy. Ay, me da gusto escucharte así, bien clara, segura de vos misma. Gracias por compartirnos tu conocimiento, lo que has vivido. Ahora quería preguntarte, Rosalba, vos, ¿cuál fue tu herida de raíz con tu gemelo? O sea, porque ya cuando uno ya, por ejemplo, ya cuando entras en una armonía ya con tu gemelo, ¿verdad? Que ya vos ya has dado con esa herida, por ejemplo, si era la de abandono o era ¿cuál era y cómo la viviste? Ok, bueno, es que primero para llegar a eso, para llegar a ese entendimiento, a ese conocimiento, sí te puedo decir que fueron años, años. Yo tengo en este camino de llamas 10 años, 11 años para ser más precisa, pero que desperté a la conexión tengo apenas 2 años y medio. Entonces, durante todo ese tiempo, desde que yo empecé en este camino de llamas, yo era consciente que porque ya practicaba la meditación, como les platico, ya había tenido mi despertar espiritual, ya era consciente que hay algo más, ¿sabes? Entonces, cuando yo voy dándome cuenta, voy aprendiendo, voy siendo guiada, este,
a encontrar las respuestas que mi alma necesitaba, que mi ser necesitaba, yo descubrí, voy aprendiendo de acuerdo a los patrones de conducta que tenía, ¿sabes? Porque el hecho de que él estuviera en mi vida desde hace tantos años, yo fui conociéndome cada día más. Entonces yo iba viendo los patrones que teníamos, porque yo sí he vivido exactamente las etapas de las llamas tal cual está la información hasta ahorita. Yo aprendí de esa manera. Yo viví todas las etapas de separación, de idas y venidas, de todas las etapas así como las mencionan, ¿no? O como las hemos aprendido hasta ahorita. Entonces yo fui viendo que yo tenía un patrón. Cuando yo empezaba a querer alejarme y a querer correr, era porque era insoportable el dolor que sentía, ¿sabes? Entonces yo empiezo a observar eso y empiezo a observar que yo tenía ese patrón de querer huir, por mucho que sintiera que lo amo, que es el hombre de mi vida o X, yo tenía ese patrón de huir, Apego de correr. evitativo. Exacto. Corrías. Entonces yo empiezo a observar eso y después aprendo que cuando nos reflejamos nuestra herida es cuando los dos corremos. Y entonces empiezo a través de meditación y empiezo a pedir guía para que me mostraran exactamente cuál era mi herida. Y efectivamente yo tengo la herida de rechazo y abandono. Entonces cuando mi gemelo empezaba a reflejarme esa herida era cuando yo quería correr como un medio de protegerme para no salir más lastimada o herida. Y en mi caso mi gemelo tiene la herida también de rechazo. Entonces, los dos empezábamos a reflejarnos esa herida por cualquier circunstancia que sucediera, empezábamos a reflejarnos esa herida y empezaba y venía la separación. Y en esos puntos de separación era cuando yo te puedo decir que he tenido el mayor crecimiento, la mayor aceptación, pero así fue como descubrí que mi herida primaria es la herida de rechazo y abandono. Y ya con ese conocimiento para mí fue mucho más fácil a la siguiente encuentro o reencuentro poder trabajarlo de una manera diferente. O ya fue mucho más sencillo para mí porque empecé a sanar esa herida. Ya lo miras desde la perspectiva de tu conciencia, también ya no con una conciencia tercera dimensión, sino ahora lo estás viendo desde tu conciencia, ya desde tu espiritualidad, desde tu cuerpo divino. Entonces ya hay más comprensión del tema. Sí, por supuesto que sí, definitivamente. Yo siempre he dicho que tenemos varias iluminaciones, ¿sabes? Para mí ha sido así. Para mí el hecho de descubrir, por ejemplo, eso me llegó a tener una iluminación. En cada descubrimiento y en cada separación que yo trabajaba algo en mí, para mí era como si fuera una iluminación, ¿sabes? Porque después, obvio, venían más cosas de las que yo tenía que ver, de las que yo tenía que trabajar, pero cada vez con una conciencia más expandida de saber exactamente ya en el camino en el que estás, hacia dónde vas y cómo lo vas a hacer y que tenía la guía que yo necesitaba, eso sin dudarlo. Sí, como por ejemplo a mí, no sé si se acuerdan que yo les decía que para mí parecía esto una tortura, pero es Sí, conforme voy teniendo el siguiente despertar espiritual, la siguiente subida de conciencia, voy entendiendo, o sea, me está preparando eso que me pasó, pero para el siguiente nivel, y como dice Rosalba, es iluminación, es un nivel más. Otra, y esos son los niveles que vivimos terrenalmente, pero es espiritualmente, sí es así, como ir a la escuela, como ir a la Fíjate, universidad. Eva, ahorita que estaba escuchando a Rosalba, estaba viendo que son muy diferentes los caminos, o sea, como que el mío ha sido, pues ahora sí que fácil, hasta ahorita ha sido fácil, y la estoy escuchando a ella y me doy cuenta que he tenido un crecimiento tremendo en cada fase que lo he estado haciendo, ¿verdad?
Sí, ¿te acuerdas que siempre que platicamos yo te digo, yo estoy bien sorprendida también mucho de ti, Claudia, porque yo realmente puedo ver del gran trabajo interno que tenés y cómo vos podés sobrellevar, por ejemplo, cosas que ya a veces a mí todavía me cuesta, como vos decís, trabajar mucho el amor incondicional. Yo también, pero trabajo mucho más siempre te lo he dicho, yo vine a trabajar la ira. Yo me enojo por Ujú. todo, siempre estoy trabajando eso, esa parte de la ira. Sí, y es que sí es difícil, o sea, desde el modo que lo ha vivido Rox, la verdad sí es muy difícil. Y yo no sé si hubiera podido sobrellevarlo así como lo ha hecho ella. Y yo creo que Rox también tenemos que hacer mucho énfasis en que toda la guía, prácticamente toda la guía que has tenido ha sido interna, ¿verdad? Todo te ha sido guiado internamente. Sí, sí, claro, cuando yo estaba en el no entender y Ujú, en el decir qué estoy viviendo, que no puedo salir de esto, ujú, yo ya tenía años de practicar la meditación y yo ya tenía este como cierta práctica en ese camino. Entonces, esa guía, como tú le dices, que ha sido interna, eh, para mí era muy difícil tenerla muy claro, ¿sabes? Hasta ujú, dónde mi mente o mi necesidad me estaba jugando chueco o hasta dónde realmente era una guía, ¿sí? Era mi yo superior que ujú, me estaba hablando y me estaba guiando. ujú. Entonces fueron, no te voy a decir días, meses, fueron años de tratar de entender esa parte, de decir, Dios mío, es que, ¿qué me quieres decir? Porque mi realidad es una y lo que yo vivo en mi interior es otra. Hasta que poco a poco fui guiada a esta información de llamas. Entonces, cuando soy guiada a esta información de llamas, pues ahora sí que toda esa oscuridad que yo veía, ahora sí que llegó la luz prácticamente, ¿no? Y fui entendiendo poco a poco, en lo que estaba y he seguido siendo guiada, por supuesto que sí. Nada más que a estas alturas de mi camino y del recorrido, Ujú, este, sí te puedo decir que ya estoy empezando a ver, aunque sea de una forma muy pequeña, pero estoy empezando a ver la manifestación, ¿sí? Aquí en la materia, en mi realidad. ujú, Sigue siendo difícil, sí, no te voy a decir que no, porque llegar al equilibrio, este, en la Matrix y en este camino espiritual es complicado. No quiere decir que no podamos, porque lo estamos logrando, ¿no? Aquí ujú. estamos nosotros, somos la prueba, pero es complicado porque es vivir como en 2 mundos al mismo tiempo, Sí, porque seguimos siendo materia, porque seguimos siendo humanos que tienen necesidades físicas, ¿sabes? Pero que también está esa parte espiritual energética que también tenemos que equilibrar. ujú. Entonces, ahorita sí te puedo decir que estoy como en ese entendimiento de lograr el equilibrio, porque, vienen muchísimas cosas más. Gracias, Rosalba, por compartir. Ahora a Claudia, quiero preguntarte Sí. esto. ¿Vos qué pensás precisamente por lo que venimos hablando? Por ejemplo, con Rosalba, yo he tenido el mismo camino de ella con mis catalizadores. Ujú, Y digamos, con vos he tenido también todo lo que me contás resuena mucho conmigo, pero ya es también esa información de cómo vos lo vivís, es de mi guía interna totalmente. O sea, ujú. ahora mi pregunta es, ¿vos qué pensás acerca de la información que hay? ¿Y cómo podrías explicar ahorita eso, digamos, que no resuena, digamos, tu recorrido con el de Rosalba? O sea, ¿qué Yo explicación creo, podrías sí, discernir? sí, yo creo que es porque cada persona es diferente, cada quien tiene un camino diferente, cada quien tiene una vivencia diferente. Entonces, como que está ese camino de llamas que cada quien está viviendo, viene en resonancia con todo lo que es ella misma.
y como que hay también como oleadas de gemelos que van viviendo cosas diferentes. Tal vez los primeros gemelos que salieron, no sé, como en los 80s, 90s, qué sé yo, desde cuando empiece esto, tienen otras heridas que sanar que los que vamos más recientes. Yo soy muy reciente, yo soy apenas del año pasado, y siento que es diferente lo que tengo que trabajar a lo que, por ejemplo, tiene que trabajar Rosalba o que ha trabajado Rosalba, que ya tiene muchos más años en esto, o que lo que tienes tú, no sé cuántos años tengas tú en este camino. Fíjate que a la información, ¿verdad? Yo tuve mi primer despertar fue desde los 12 años, o sea, el recorrido, el proyecto que yo traigo de despertar espiritual empezó hace 23 años, pero yo conscientemente desperté al camino de llamas gemelas hace 7 años. Y ha sido así como has dicho, diferentes despertares espirituales cada vez más profundos, pero también cada vez al terminarlo es una gran iluminación, es un gran cambio, Y es como que otra Eva. como que las personas que se van dando cuenta que están en este camino en diferentes etapas, pues son diferentes lo que tienen que sanar y diferente a lo que tienen que llegar, aparte de la misión que traiga tu alma, porque ese es otro cantar. O sea, aparte de lo de llama, también puedes venir con otra misión de alma. Entonces tienes que adaptarte a todo eso. Y por eso veo que todos, mira, si nos damos cuenta aquí, tu camino es bien diferente, el camino de Rosalba también, el mío es diferente. Entonces, ahí también está la respuesta de tal vez porque también muchos no resonamos con la misma información que ya está en la tercera dimensión, porque también yo pienso que esa información que hay anterior de lo que son las llamas gemelas, pienso que tiene mucho que ver con a lo que yo viví bajo mi experiencia, tiene que ver mucho a la falsa espiritualidad. Pues, lo quiero comentar aquí porque yo lo viví y realmente eso me dio un gran caos, fue un gran tormento para mí experimentar estas partes en la oscuridad. Entonces siento que eso me revolvió más mi cabeza lo que es el tarot de llamas gemelas. Todo lo que tenía que ver con llamas gemelas me hizo obsesionarme tanto, una cosa que tenemos que comprender eso, que eso solo es de la materia, solo es de la tercera dimensión. Aquí lo que yo creo que coincidimos las tres, a pesar de que nuestros caminos han sido muy diferentes, aquí lo que se coincide, y yo creo que para toda la gente eso sí aplica, el camino es hacia adentro. Tú tienes tus propias respuestas con discernimiento, claro que sí, todo pasándolo por el filtro del discernimiento, pero coincidimos todas, la respuesta está dentro de nosotros mismos. Quiero explicar que a veces hay personas que preguntan el filtro del discernimiento, o sea, si lo puedes explicar para que las personas lo entiendan cuando bueno, tu discernimiento. lo que pasa es que para aprender a discernirte a ti misma, o sea, para aprender a comprenderte y a saber, como decía Rox, que a veces no sabía si le estaban jugando una mala pasada o si verdaderamente era lo que le estaban diciendo, es que te tienes que conocer. Desde ahí inicia, te tienes que conocer. ¿Y cómo te conoces? Como dice Rox, meditando, elevando tu vibración, elevando tu amor propio. O sea, todo inicia en ti y termina en ti. Conociéndote, la palabra clave. Conociéndote. Exacto. Porque a mí me ha pasado ahora, por ejemplo, tengo una acción que yo sé que no es mía, que no es buena. Entonces digo, no, esta no soy yo. Entonces empiezo a trabajar, ¿me entendés? Con esa emoción que pues no era positiva. Yo creo que es un proceso, es todo un proceso. Sí. Porque como lo viví yo, generalmente cuando nos preguntan, bueno, ¿quién tú eres? ¿Qué es lo que contestamos, no? Pero yo de la manera en la que yo lo viví fue a través de mis heridas. O sea, a través de lo que yo era, de lo que yo tuve en esta vida, en mi infancia. Primeramente, el primer paso fue ese. Conocer mis necesidades, conocer mis carencias, conocer mis heridas y empezar a sanarlas. Una vez que logré identificar esa parte de mi niña interior, esa parte
de toda mi infancia, si quieres irte hasta la gestación, ¿sabes? O sea, es como todo un proceso de saber también mi linaje, de conocer la vida de mis padres, de conocer su niñez, sus carencias, y si nos vamos más atrás, nos podemos ir más atrás todavía, pero que este camino a mí me lo ha enseñado, ¿sabes? O sea, Igual. no es como de la noche a la mañana el que sí, yo, Rosalba, ya me conozco y puedo llegar a ese discernimiento al día de hoy. Es todo un proceso, es todo un proceso. A mí me llevó, yo admiro de verdad y felicito unos procesos como los de ustedes, que han sido de no tanto tiempo y de más claridad, a lo mejor, ¿no? De más facilidad, a lo mejor. En mi caso no fue así. En mi caso fue irme dando cuenta de quién yo era, de qué es lo que tuve en mi niñez. Fueron procesos muy dolorosos, fueron eh, carencias y necesidades que tuve que aprender que solamente de mi interior iba a llegar la sanación, ¿sí? Que nada externo iba a llegar a decirme con una varita mágica, está solucionado y esta herida ya está sanada. No. O sea, es echarnos un clavado en nuestro interior y saber exactamente de dónde viene y por qué viene para poder iluminarlo. Es solo eso. Es solamente que el inconsciente nos muestre qué es todo lo que hay ahí adentro en esa sombra para iluminarlo, pero mientras lo vemos es doloroso. O sea, en mi caso así fue. Cuando Y yo no fui toda la... viendo, No, sí, perdón, sí, sigue, sigue. sí, por eso yo les digo, es como todo un proceso. Sí es maravilloso, sí, no se los voy a negar, ha sido maravilloso, pero también ha sido un proceso bastante arduo en donde hubo muchos días de no entender, en donde hubo muchos días en donde Rosalba quería tirar la toalla y no quería saber más de este camino, sí, porque ahorita lo podemos pintar como todo muy color de rosa, pero realmente, como dicen, cada proceso es diferente, cada persona es diferente. Entonces, pero sí es como un proceso donde se lleva mucha dedicación, agarrarte de lo que yo crea. En ese momento, para mí, Dios y mis guías fueron, como lo necesario para mí, de donde yo me agarré para decir, pues es que ya estamos aquí, ya no hay vuelta atrás. Yo ya estoy en este camino y ya no puedo decir, no quiero, mejor, aquí le paro, ¿no? O sea, definitivamente para mí no fue así. No se puede, aunque querrás. No se puede. Ya empezaste y empezó el despertar espiritual. Cuando empieza ese recorrido, ya no hay vuelta atrás. ¿Verdad, Claudia? Rosalba. No, ya no, y Ya aunque no te hay. quieras salir de todas maneras te vuelven a regresar. Así No, me pasó a y mí. fíjate que te salís, igual como yo, me salgo y lo único que pasa es que todo se pausa. Esa es la única diferencia. Cuando vos te querés salir como del recorrido aquí en la Matrix con tu llama gemela, pues sí, por ejemplo, las distracciones, todo eso, las salidas, pero después como que el mundo espiritual te lleva otra vez, anda ahí adentro, días de meditación. Hay veces que yo, por ejemplo, a veces necesito mucha meditación, no sé ustedes, o a veces necesito dormir mucho, dependiendo, siento que tu misma alma te va guiando qué es lo que necesitas para recibir las respuestas también. Sí, así Sí, es. y De hecho, cuando, sí. Ay, perdón, no, sí, síguele. gracias, Clau, gracias. Es que yo, por ejemplo, en mi caso, yo buscaba respuestas en las redes sociales, ¿sabes? Porque no había más, no había para mí alguien con quien pudiera platicar de estos temas y lo entendiera perfectamente. Entonces, a mí las respuestas me llegaron a través de las redes sociales y lo que había en esos momentos, a mí me ayudó. Ahí es cuando dice Clau, sí, hay que utilizar mucho el discernimiento y para mí el discernimiento no es más que mi intuición, ¿sí? Intuición, Que mi, exacto. que mi,
que mi guía interior. Si mi intuición me dice, no, ¿sabes qué? O sea, esto no resuena conmigo, no es algo que vibre conmigo, pero yo gracias a las redes sociales obtuve muchas respuestas que necesitaba en ese momento de no entender el camino en el que estaba. No sé para ustedes cómo haya Yo sido. igual, o sea, Sí, como igual. lo que yo le vengo diciendo a Claudia, al final llegas a un momento donde te das cuenta que la oscuridad, yo llegué a tener este término, Claudia, y yo se los digo aquí, porque es de la manera en que yo pienso, que incluso la oscuridad es parte del Padre. O sea, si hablamos de Satanás o del ente o de la energía esa, ¿verdad? Que sería el diablo, que sería la parte oscura, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién lo creó? El Padre. ¿Quién más? Si el Padre es el creador de todo. Yo quiero, ¿qué pensás vos sobre esto? Porque yo llegué a sentir al Padre incluso en mi oscuridad y me di cuenta de que Él lo es todo. Incluso hasta ese ente que le llaman como diablo, Satanás, lo que necesita es amor y está en la mente también de uno. Todo es la mente. Si lo creas y lo crees, lo creas. ¿Qué pensás vos sobre el término de un Satanás en este recorrido espiritual, digamos, en tu vida? ¿Quién, perdón? Claudia, sí, Yo. usted pasó con Ok. Rosalba, es para las Ok. 12, Ok, porque es un bueno. término que Lo que pasa es que, bueno, mi creencia espiritual es menos mística y es un poco más práctica. Entonces, científica, mm, pienso. sí, pero de todas maneras hay un creador, definitivamente hay un creador y hay polaridades porque estamos viviendo aquí en un mundo que, pues, lógicamente, para que exista lo bueno tiene que haber lo malo también, ¿no? Para poder notar esa diferencia y poder elegir tu camino. Y una de las cosas también de este camino que le saca, por lo que estoy viendo, todo, le saca los demonios internos a todo el mundo. Y esos son los que tienes que domar. Exacto, sí. Y bien difícil Ujú. domarlos, pero otra de las cosas que nos... Rosalba, perdón, paso con vos, ¿qué pensás acerca pues de Satanás, de Lucifer, en este camino ya con tu conciencia, con la espiritualidad que vos tenés y el trabajo interno que vos tenés? Eh, yo un poquito estoy como Clau. Yo no es tanto como el término de Satanás, sí, pero yo sí tengo muy claro que así como hay luz, hay oscuridad. Entonces, esa parte oscura que todos tenemos, definitivamente es como el trabajo, ¿no? De observarlo y como les decía, pues nada más es observarlo e iluminarlo. Sin entrar tanto a esos términos como de Lucifer o Satanás, sabemos que hay Yo le oscuridad y que llamo todos, así, perdón, que solo le llamo así para que los que están ahí atrás entiendan, porque así yo lo conocí como mi mente, como el infierno de mi mente. Pero ahora veo que así le llama a la gente, digamos, por ejemplo, en muchas religiones lo conocen como diablo, pero es solo la mente. Pero también me voy un poco a la parte de ustedes, pero siempre me voy a lo espiritual, que sí que sé que es una energía, que si vos la creas, la vas a crear en tu realidad también, o sea, en tu conciencia, porque lo experimenté. Sí, es que sí, como claro, decimos, cada quien tiene experiencias diferentes en general. En la espiritualidad, cada quien tiene pues sus experiencias, es conforme vas trayéndolas de atrás, ¿no? Como los has vivido. Como lo has vivido y lo vas viendo, es como te va apareciendo, como tú dices, tus demonios, tu Lucifer o tu Satanás, es como lo has vivido, se te va apareciendo. Y es como también lo tienes que transmutar en luz. Exacto, sí, así es. Pues gracias, Claudia y Rosalba, por haber tenido esta conferencia conmigo, esta plática conmigo. Muchas Los gracias a quiero ti. mucho, sí. Sí, claro que sí. Y Ujú. pues muchas gracias a las dos por compartir no, a gracias a Rosalba ustedes. su experiencia, porque A verdaderamente es muy ustedes. enriquecedora escucharte. Y para toda la gente que está allá afuera, lo que le haya resonado de las diferentes historias que hemos dicho en este momento, pues
Sí, ojalá que y les sea de sirva. ayuda, que sea de Sí, ayuda claro que para sí. muchos. Y ya saben Así que es. están invitadas para el siguiente programa para que sigamos platicando, porque hay mucha información por seguir platicando. Yo quería hacerle más preguntas, pero otro día donde tengamos más tiempo también. No con niños, ¿ok? Para Claro mí, que sí. Nos disculpen, vemos pues. las Sí, quiero gracias. mucho. Gracias a las dos. Saludos, un abrazo. Igual, Saludos. nos vemos Bye. en un próximo video. Bye, bye.